Eso mismo es, tú no eres tu currículum, sino tu trabajo. Saludos, tenemos la misma banda de narcotraficantes en Miraflores, pero también tenemos presidente interino, tenemos una Asamblea Nacional, tenemos un Tribunal Supremo de Justicia, la enorme mayoría de los países democráticos y desarrollados en Occidente apoyando a una Venezuela libre y democrática, y así estamos iniciando nuestro programa de todos los días de lunes a domingo, con la información de las luchas democráticas y libertarias en YouTube Bravo 24. Y estas son las noticias que ya son la historia de las últimas 24 horas. Robert O'Neill, el soldado que mató a Bin Laden, vaticinó un final sangriento para Nicolás Maduro. Robert O'Neill llamó dictador arrogante y cree que terminará secuestrado o ejecutado. Por más que me gustaría, dice él, ver una salida no violenta, me parece que el final de Maduro va a ser muy sangriento. Lo afirmó a Fox News, el canal de televisión Fox, uno de los 3 más importantes de los Estados Unidos. El soldado de élite aseguró que algo tiene que cambiar, pero que no ve ninguna voluntad por parte del dictador. Mientras baila salsa, el pueblo se está comiendo a sus mascotas, describió horrorizado. Por otro lado, Estados Unidos advierte que impondrá sanciones a las instituciones financieras extranjeras que cooperen con el régimen de Nicolás Maduro, mientras que miles de personas en Estados Unidos extienden o exigen la deportación de la hija de Hugo Chávez, María Gabriela. Es la delegada permanente del régimen de Maduro en las Naciones Unidas. Sus detractores ya juntaron 30,000 firmas en lo que va del domingo a el miércoles. Esta petición fue creada por una persona con la sigla JP y debe alcanzar la firma de 100,000 adherentes para obtener una respuesta de la Casa Blanca. Ella representa un régimen de narcotráfico y un estado terrorista. Pero si en tan pocos días recibieron 30,000, contamos con usted para que firme también para que deporten a la hija del déspota. La narcodictadura declaró persona no grata al embajador de Alemania en Venezuela por sus recurrentes actos de injerencia, luego de que fuera al aeropuerto a recibir a Juan Guaidó el lunes pasado y le da 48 horas para abandonar el país. No fue al embajador de Cuba, sino al embajador de Alemania, el que consideran que lo declaran persona no grata por sus actos de injerencia al país. El periodista y activista político Ali Domínguez falleció la madrugada de este miércoles en el hospital Domingo Luciani, presuntamente a causa de una golpiza. Cuando la prensa pone presuntamente es que oficialmente no se ha comprobado que sea eso, pero evidentemente fue una golpiza. El trabajador de la prensa había sido reportado como desaparecido el pasado jueves 28 de febrero. Fue hallado inconsciente en la autopista Francisco Fajardo y se conoció que el joven había recibido amenazas de muerte. Nada nuevo para nosotros los periodistas desde la época de Chávez Frías en adelante. Por otro lado, la exmandataria chilena Michelle Bachelet, actual comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, criticó al régimen de Nicolás Maduro, aunque usted no lo crea, pero dijo que las sanciones a Venezuela exacerban la crisis. La situación, no dijo cómo entonces hay que solucionar las cosas. Supongo que lo que ella defenderá es que conversen con el narcorrégimen. Bueno, seguimos con la noticia. La situación en Venezuela ilustra claramente la manera en que la violación de los derechos civiles y políticos, dice la Bachelet, incluyendo la falta de respeto a las libertades fundamentales y a la independencia de instituciones claves, puede acentuar el declive de los derechos económicos y sociales. Puede acentuar el declive de los derechos económicos y sociales, dijo Bachelet en un tramo de su discurso en la 40ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sobre este despertar de la señora Bachelet es el comentario de hoy del analista internacional Orlando Goncalves. Adelante. Napoleón, como siempre, un gusto saludarte igual que a la audiencia. La verdad es que enorme sorpresa nos ha causado y alegría nos ha causado que por fin la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, la señora Michelle Bachelet, después de 6 meses de estar en el cargo,
hoy en la presentación de su informe, de su primer informe en Ginebra, anuncia que enviará a una comisión de avanzada para estudiar si están dadas las condiciones para que ella viaje a ver la situación de los derechos fundamentales de los venezolanos. Esto a pesar de que desde que fue nombrada el 1 de septiembre del año pasado, decenas de organizaciones internacionales, de ONGs, de personalidades, de artistas, de políticos, de dirigentes de toda clase le han pedido, le han rogado que vaya a Venezuela. Antes el régimen no permitía la entrada, ahora el régimen le permite la entrada, pero están en esto desde enero. De hecho, hay quienes hablan de que parte de las celdas de tortura las están desmantelando y están moviendo los presos por una eventual visita de la señora Bachelet. Lo interesante de este informe es que la señora Bachelet habló y fue muy cuidadosa en el lenguaje. Jamás habló de violación de derechos humanos. Habló de violación de derechos políticos y civiles. Dijo que ella además discutirá el 20 de marzo, o sea, dentro de 15 días, la situación de los derechos humanos de Venezuela y de otros países y otras regiones. Dijo además que hay una clara violación de los derechos cívicos y políticos y que el fracaso económico lleva a que haya habido también un fracaso en las libertades, en el respeto a las libertades fundamentales. Muy delicada la señora Bachelet. En el fondo, después de 6 meses, donde en estos 6 meses probablemente habrán muerto 1.000, 2.000, 3.000 personas por falta de medicinas, por falta de alimentos. ¿Cuántos más morirán hasta que llegue el próximo domingo el grupo de avanzada que tiene que observar si están dadas las condiciones para que ella visite o no? ¿Cuántos más morirán hasta que ella por fin pueda ir porque están dadas las condiciones para que pueda ir a presenciar y a ver y a constatar la violación de los derechos fundamentales, políticos y cívicos? Es realmente preocupante, lo hemos conversado en otras oportunidades, lo paquidérmico que son estos organismos internacionales que se toman días, meses, años para tomar decisiones. Mientras usted, señora Bachelet, envía a su avanzada y resuelven, mientras la avanzada después me imagino que hará un informe y usted tendrá que debatir y estudiar ese informe y después tomar una decisión de cuándo su agenda le permite ir al país. No se preocupe, señora Bachelet, seguirán, probablemente morirán algunas decenas o centenas de gente, de personas más por falta de medicamentos y por falta de medicinas. Pero es lo que hay. Sin embargo, en el fondo tengo que agradecerle a la señora Bachelet que por fin se dignara en hablar de Venezuela y aunque haya sido muy delicada y en la escogencia de sus palabras, haya hablado de violación de derechos políticos, civiles y de libertades fundamentales. Hemos logrado un avance. Me imagino que aparte de las fuentes regulares que usted debe revisar y sobre las cuales se debe informar, muy probablemente lo que ha reportado el mundo entero, usted lo ha visto. Sobre todo lo que sucedió en la frontera entre Venezuela y Colombia hace poco, cuando se intentó ingresar ayuda humanitaria, y cómo el régimen de Nicolás Maduro la destruyó e impidió que entrara esta ayuda humanitaria. Esperemos que su viaje no tarde demasiado y que
tampoco haya demasiados muertos por falta de medicinas o de alimentos mientras usted va a Venezuela. Nos vemos mañana, audiencia. Digo lo que pienso. Pienso que la Bachelet la pusieron allí, las izquierdas y extremas izquierdas, exactamente para eso, para que no defendiera los derechos humanos, ¿no?, de aquellos que no son de izquierda y sobre todo de extrema izquierda. Para eso está la señora Bachelet allí, en la ONU, ¿no?, al frente de la Comisión de los Derechos Humanos, cualquier cosa. Y demostró la señora Bachelet que ella, como decía aquella telenovela, no es recuperable. Ella es irrecuperable. Una elementa que sufrió la persecución de otros extremistas, esta vez de derecha, de Pinochet y compañía, ¿no? Tanto ella como su familia, como sus padres, que si algún país y algún gobierno los ayudó, ¿no?, inclusive, eso fue Carlos Andrés Pérez I, y el gobernador, el que era gobernador en ese momento del Distrito Federal, que me va a matar, pero tengo un lapsus brutis en este momento, Dios mío, gran amigo, excelente persona, bueno, ya me voy a acordar, que fue hasta allí, inclusive, hasta Chile, para sacar a perseguidos políticos. Esta elementa cómo se está comportando con los venezolanos. Bueno, como le dijo el cantante Miguel Bosé, mueve ese culo. Ya es tu obligación defender los derechos humanos de todos, de los de izquierda, de los de derecha, de los centros, de los que no son ni de izquierda ni de derecha. Pero así son los extremistas. Y si no destrozó como hizo Allende, ¿no?, a Chile, fue porque los chilenos entendieron el problema e hicieron instituciones fuertes que no permiten a estos que solamente quieren el poder para ellos y sus amigos. Por cierto que su hijo está metido en corrupción, como ustedes saben, ¿no? Por eso es que no pudo deshacer ni en el primer gobierno, que por cierto no lo hizo tan mal, ni en el desastroso segundo gobierno. Pero seguimos con las noticias que han pasado a la historia de este día. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret, afirmó este miércoles que en el país hay más de 300.000 niños venezolanos, que en Colombia, solamente en Colombia, hay más de 300.000 niños venezolanos que necesitan atención especial durante la publicación de un informe sobre la niñez en zonas fronterizas. Por otro lado, el vicepresidente norteamericano Mike Pence reveló que Estados Unidos va a revocar 77 visas a oficiales del régimen de Nicolás Maduro y sus familias. Advirtió que Washington seguirá responsabilizando a la dictadura hasta que se restablezca la democracia y la libertad en Venezuela. Gustavo Marcano, ministro consejero de la Embajada venezolana en Estados Unidos, analizó la coyuntura del país caribeño y el estatuto de la Asamblea Nacional que rige los esfuerzos para lograr una transición democrática y aseguró que se ha discutido por más de año y medio acerca del plan para reconstruir y se lograron acuerdos como nunca antes. Cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Luego, ¿qué viene? ¿Una fiesta increíble? Por supuesto, pero después, un plan para el país. Algunos dicen que después de la revolución no hay nada. Eso es como decir que después de un divorcio la vida se acaba. Pero al igual que el tío que estuvo preso y ahora se convirtió en religioso, Venezuela tiene otra oportunidad con el Plan País. ¿Qué es el Plan País? Supongamos que Maduro es como una infección que tenías en el cuerpo y que antes de levantarte de la cama y seguir con tu vida normal vas a tener que tomar antibióticos. El Plan País son esos antibióticos. Y aprovechando que hablamos de la salud, ¿cómo vamos a rescatar el sector salud y los servicios? Subsidiando a los más afectados de manera directa por un tiempo limitado hasta que puedan surgir por sus propios medios. Es decir, al igual que la frase, dale un pescado a un hombre y lo alimentarás por un día,
diremos, dale cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres y podrá comprar pescado cuando quiera. Otro de los objetivos principales del Plan País es utilizar la ayuda internacional para activar el aparato productivo para que conseguir medicinas o alimentos en Venezuela no sea tan difícil como saber quién es la mujer de Judas. Así que si sientes que estás atrapado en un hueco pintado de rojo y que todo está muy oscuro, tranquilo que el Plan País es la luz al final del túnel. Plan País. Bueno, antes de seguir con el programa, vamos a agradecer a personas que hacen posible el espacio, como es el caso de Ángela Sago y su más reciente trabajo En nombre de los pobres los multiplican, lo que es esta gentuza que está en Miraflores. El nuevo trabajo de investigación de Bernardo Jurado, La fragancia de la rebelión. El nuevo trabajo de Carlos Rangel, La Venezuela imposible, 3 libros de 13 estudios que ustedes consiguen en Amazon. Además, Actitud Answare, Domenica Shortino, Realtor y Simple Card. Son quienes hacen posible 24 horas por YouTube, Bravo 24, Voz de la Libertad y la Democracia. Les saluda Napoleón Bravo, mi Twitter es Napoleón Bravo. A lo largo del día tienen allí información seria, no chismes, seria de lo que está pasando en Venezuela y buena parte del mundo. La coproductora es Beatriz Galindo y la producción de general me corresponde a mí, a Napoleón Bravo. Eso es un lujo. Los dibujos son de Well. Y quien toca el piano es nada menos que Gabriela Montero. Seguimos con las noticias que pertenecen a lo que es la historia de las últimas 24 horas y así será recordado este día. Miércoles 6 de marzo, Gabriel García Márquez habría cumplido 92 años. ¡Felicitaciones, coronel! En mi libro especialísimo, que es un recuento de los libretos que yo hice para este programa que me dio el primer Premio Nacional de Periodismo, el primero de los dos, hay un cuento que él nos regaló y que él mismo grabó para el programa especialísimo por Radio Capital los sábados, creo que era a las 8 de la noche, que se llama Un ángel con las alas muy grandes, Gabriel García Márquez. Alemania asegura que la Unión Europea está con Guaidó de forma inquebrantable tras la expulsión de su embajador y discute este jueves la respuesta a la narcodictadura. Por otro lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, ha desmentido la veracidad de un expediente de espionaje sobre su vida política publicado este miércoles por el más conocido y respetado diario de México, El Universal, el cual asegura que López Obrador habría sido militante del Partido Comunista entre 1980 y 1983. Para nosotros, el comandante Fidel Castro es un luchador social, político, de grandes dimensiones, porque supo conducir a su pueblo y alcanzar la auténtica, la verdadera independencia, a pesar de todas las adversidades. Se mantuvo Cuba hasta ahora, después de décadas, como una nación libre, independiente, soberana. Increíble. Y hay gente que lo piensa todavía. Sí, señor, Fidel Castro es el mismo que hizo que el pueblo cubano pasara de una dictadura de Batista donde tenían que eran vanguardia
en muchas cosas a nivel no solamente del Caribe, sino americano, por ejemplo la salud, por ejemplo las camas en los hospitales, por ejemplo la educación. Es más, en Venezuela nosotros estudiamos con Baldor, y Baldor era un libro de educación cubana y era cubano, por ejemplo. Y lo pasaron a una tiranía independiente, pero se entregó a Cuba a los rusos, a los soviéticos. Estaba inclusive el ejército soviético en Cuba. Si casi nos lleva a la Tercera Guerra Mundial en los años 60, con los misiles soviéticos. Este es el que defiende López Obrador, que no perteneció al partido. Bueno, la verdad él dijo que no perteneció al Partido Comunista, no dijo que no era comunista, cosa que estoy absolutamente convencido que sí. Pero bueno, ese no es mi problema como mexicano. Los mexicanos espero que abran los ojos antes que lo abrimos nosotros los venezolanos. Seguimos. El fiscal federal argentino Carlos Stornelli recibe 2 nuevas imputaciones de las 3 que ya posee, y deberá declarar en la causa de Dolores. Dolores es una localidad de Buenos Aires. Esta causa investiga la extorsión recibida por un empresario rural. Por otro lado, un sacrificio masivo del siglo XV en Perú se saldó con el asesinato ritual de más de 140 niños y más de 200 llamas. 140 niños y más de 200 llamas. Según un estudio publicado por Gabriel Prieto de la Universidad Nacional de Trujillo y sus colegas, ese sería el mayor sacrificio masivo conocido de niños y de llamas en el Nuevo Mundo. Y también otra noticia que nos llega en las últimas 24 horas, que en Brasil el presidente Bolsonaro critica el carnaval publicando un video obsceno en su perfil por Twitter. Mucha gente se rasgó las vestiduras, mucha gente dijo que qué horror, que para qué eso. Bueno, estaba hablando de los extremos a los que se llega en el carnaval de Brasil. Por otro lado, tenemos que el índice de calidad del aire es uno de los indicadores que tienen en cuenta las ciudades para saber hasta qué punto la contaminación puede afectar a la salud de las personas. Así, la organización Greenpeace, en conjunto con Air Visual, ha publicado un informe donde alertan de aquellos lugares donde los niveles son tan elevados que pueden generar problemas respiratorios en la población. A nivel mundial, India ocupa el primer lugar con 7 ciudades entre las 10 primeras a nivel mundial. No regional, mundial, India. También India, hay que recordar que es uno de los países que más crece actualmente en el mundo, económicamente. Por otro lado, el informe divide el estudio por renglones. En Sudamérica, 9 de los 10 primeros puestos los ocupan ciudades chilenas y el otro Loma en Perú. En Norteamérica, por su parte, México recibe la peor puntuación con 7 ciudades entre las 10 más contaminadas de la región. Estas son las ciudades con mayor índice de contaminación de la primera a la 10ª. Padre Las Casas en Chile, Osorno en Chile, Coyhaique en Chile, Valdivia, Chile, Temuco, Chile, Santiago, la capital en Chile, Lima, la capital de Perú, Linares en Chile, Rancagua en Chile y Puerto Montt en Chile. Así están las cosas con la contaminación. Por otro lado, la prensa más influyente de los Estados Unidos destaca lo siguiente. Washington Post: el déficit comercial estadounidense en bienes creció a nivel récord de $891 mil millones. La cifra demuestra que las políticas de aranceles y de América Primero del presidente Trump no han logrado reducir la brecha comercial que, según él, representa una transferencia masiva de riqueza de los estadounidenses a los extranjeros. Las guerras de aranceles iniciadas por Trump han tenido el efecto contrario, tal como lo habían pronosticado los expertos en la materia. Por otro lado, Los Angeles Times titula que Juan Guaidó anuncia huelga del sector público en contra de Nicolás Maduro.
Para el Miami Herald, uno de los principales titulares de primera página, por cierto, es que periodista estadounidense Cody Weddle es detenido en Venezuela. Es un reportero independiente que vive en Caracas desde el año 2014 y ha sido detenido por las autoridades, según informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. La contrainteligencia militar de Venezuela allanó su vivienda y también detuvo a su colega venezolano Carlos Camacho. La organización dijo que no se había sabido de ellos desde las 8 de la mañana del miércoles, hora local. El periodista frecuentemente hace videoreportajes transmitidos por la filial local de ABC, una de las principales cadenas de televisión, pero la ABC filial de Miami. Por su parte, el New York Times se pregunta si regresará Kim Jong-un a sus políticas suicidas. La profundización de los problemas económicos de Corea del Norte puede que los empuje a regresar a la mesa de negociaciones. O se preguntan, ¿reanudarán las pruebas de armas para forzar un acuerdo? Lo cierto es que los fondos satelitales, las fotos satelitales recientes muestran que detrás de la fachada cumbre de Hanoi se reanudaron actividades en un campamento de fabricación de misiles de largo alcance que se estima pueden llegar nada menos que hasta Chicago. Este espacio es gracias al trabajo que ha hecho la gente de Aptitude Dancewear en el centro comercial Magnolia Shops en Coral Springs. Muchísimas gracias. Por otro lado, para las próximas horas, como verán, no está con nosotros hoy tampoco Fernando Ontivero, lo estamos esperando para mañana. Para las próximas horas, 24 horas, se pronostica en Caracas y Maracaibo un día jueves con nubes dispersas, tanto en Caracas, repito, como en Maracaibo. Temperatura máxima 37 grados será, no en Maracaibo, sino en Caracas, y mínima de 23 en la noche caraqueña. Hacemos ahora nuevo contacto y esta vez el contacto es con Efraín Cruz con las noticias de Venezuela. Efraín, adelante. Un gran saludo para ustedes y todas las personas que nos escuchan a esta hora a través del canal Bravo 24 en YouTube, como siempre, desde Caracas, Venezuela, Efraín Cruz, @babuito, en redes sociales, informando para ustedes todo lo que está ocurriendo minuto a minuto de este lado del mundo. La amenaza a Alemania. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, consideró este miércoles 6 de marzo que la expulsión del embajador alemán Daniel Kriener, ordenada por Nicolás Maduro, es una amenaza por parte de un régimen que no tiene cualidades. Hoy el régimen, quien usurpa funciones, quien no tiene cualidades para declarar persona no grata, no solamente a nadie, simplemente ejerce coacción, simplemente es una amenaza y así debe ser tomada por el mundo libre, a un embajador y a un país que ha aportado mucho en materia de ayuda humanitaria. Al inicio de la sesión ordinaria del Parlamento, indicó que pareciera que Maduro no perdona a todo el que quiera ayudar a Venezuela, pues como él mismo recordó, Alemania es uno de los países que donó dinero para apoyar la ayuda humanitaria solicitada por la oposición ante la escasez de medicinas. Desde la Asamblea Nacional, los diputados que controlan la institución expresaron su agradecimiento a Alemania por el apoyo que les ha brindado y manifestaron el enérgico rechazo a la decisión de Maduro, a quien consideran ilegítimo por ganar unos comicios tachados de fraudulentos. Muchas gracias a la República Alemana, muchas gracias a la Unión Europea. Nunca vamos a olvidar su gesto de apoyo y solidaridad con Venezuela, que está luchando por su libertad. Esto lo expresó el diputado Omar Barbosa, mientras los parlamentarios expresaban su solidaridad con aplausos. El embajador alemán fue declarado persona non grata este miércoles por la administración chavista, que le dio un plazo de 48 horas para abandonar el territorio venezolano luego de considerar que el diplomático estaba ejerciendo un rol público más propio de un dirigente político. El anuncio vino después de que el lunes el diplomático acudiera junto a otros embajadores al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía para recibir a Guaidó y apoyarlo ante la posibilidad de que fuera detenido, pues al jefe del Parlamento se le prohibió salir del país en medio de una investigación por proclamarse, según ellos, presidente interino. La juramentación de Guaidó, recordemos que pasó el pasado 23 de enero, cuando invocó unos artículos de la Constitución
oposición venezolana para reclamar que como jefe del Parlamento tiene la autoridad para declararse presidente interino del país al considerar que Maduro está usurpando la presidencia. Bueno, también otra información importante es que la Policía Nacional y la Guardia Nacional atacaron con lacrimógenas y disparos a niños que estaban protestando en la frontera este miércoles. Nuevamente los niños que viven en Ureña y estudian en Cúcuta fueron al puente internacional Francisco de Paula Santander a exigir que se les permita pasar la frontera para asistir a clases. Mientras los escolares protestaban, fueron atacados con bombas lacrimógenas y amedrentados con disparos al aire por efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana. Un piquete de mujeres de ambos cuerpos de seguridad del Estado recibió a los infantes, quienes vivieron momentos terribles en las adyacencias del puente. La Guardia Nacional y la Policía Nacional, luego de un forcejeo, lanzaron bombas y detonaciones al aire para dispersar a los escolares. Teníamos un piquete. En un momento se caldearon los ánimos, los niños se acercaron y los golpearon, los gritaron y los trataron muy mal. Y de pronto escuchamos los disparos. Esto lo contó Eni Casanova, madre de dos pequeños afectados por este hecho. Casanova más repudió el abuso y el ataque despiadado de los uniformados contra niños, adolescentes y enfermos, a quienes se los están violando, dijo todos sus derechos por el cierre de los puentes. Hemos hablado con el capitán de la Guardia y se ha burlado de nosotros. Nos dice que él no puede hacer nada y que no le importa que los niños pierdan clase o pasen por las trochas si quieren. Dijo que ella, al igual que muchos venezolanos que viven en la frontera, hace un gran esfuerzo para que sus hijos estudien en Cúcuta. Ellos estudian allá porque el sistema educativo en nuestro país está por el piso y queremos brindarle una buena calidad en sus estudios. Recordemos que desde que fue bloqueado el paso peatonal por los puentes internacionales para evitar el ingreso de la ayuda humanitaria, los infantes, enfermos, ciudadanos en general, se han visto en la obligación, a pesar del peligro, de cruzar la línea limítrofe a través de las trochas o los caminos verdes. Y recordemos que estos pasos ilegales son escenarios además de contrabandos y otros ilícitos. Las trochas son una zona donde la ley la imponen los grupos irregulares que operan en la zona, a los cuales se le han sumado los llamados colectivos afectos al régimen de Maduro. La Fundación Redes denunció esta semana que se le está violando el derecho a la educación de al menos 8.000 niños y jóvenes que estudian en territorio colombiano. Y antes de terminar, también debo informar que el Colegio Nacional de Periodistas exige investigación por la muerte del colega Ali Domínguez. Domínguez estuvo desaparecido desde el pasado jueves, 28 de febrero, luego de haber recibido amenazas de muerte. Esto, bueno, lo pidió hoy ya que a través de su cuenta en Twitter, CNP Caracas, la muerte del periodista Ali Domínguez la mañana de este miércoles en el Hospital Domingo Luciani luego de recibir una golpiza. Domínguez estuvo desaparecido desde el pasado jueves y apareció con traumatismos en el cráneo, fractura en el tabique y desprendimiento de dientes. Así lo manifestó el periodista Román Camacho. De igual forma, el secretario general del CNP, Edgar Cárdenas, exigió que se haga justicia tras los hechos sucedidos con el periodista. Extrañamente no se supo nada de él por 5 días y aparece muerto en un hospital, añadió Cárdenas a través de su red social. Recordemos que Ali Domínguez fue un comunicador social y activista político desligado ya al gobierno de Nicolás Maduro y que además había hecho varias denuncias de muchas trampas e ilícitos que estaban ocurriendo dentro de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Bueno, así están las cosas por Caracas hasta este momento. Por supuesto, sigo a través de mis redes sociales, @babuito, contándoles todo lo que ocurre de este lado del mundo. Seguiremos en contacto. Gracias, Efraín Cruz. Seguiremos en contacto, Efraín. Bueno, y ahora nos vamos a la frontera colombo-venezolana para saber con el director de Dollar Today, que es Gustavo Díaz, cómo está ese Bolívar arrechamente soberano que está acabando con todos, con todas las monedas del mundo, está acabando, con todas. Gustavo, adelante. Hola, un saludo a la audiencia de Bravo 24. El dólar cierra el miércoles 6 y abre el jueves 7 en 3.705,98. El dólar implícito en 45. El dólar DICOM en 3.327,70. El Bitcoin en 3.279,55. Y el euro en 4.188,50. Gustavo, ¿quieres repetirlo? Porque más de un oyente debe haber caído plac como condorito. Así es. El dólar cerró hoy miércoles y abre el jueves 7 en 3.705,98. El dólar implícito en 45. El DICOM, que es de ellos, 3.000
Gracias, Gustavo. Gustavo Díaz, director de Dollar Today. Para seguir a Gustavo Díaz y a Dollar Today y las noticias a lo largo del día de Dollar Today, ya saben que su Twitter es @Dollar Today, todo pegado, @Dollar Today. Y tenemos desde Alemania, en el exilio, el comentario de Daniel Lara Farías. Daniel, te escuchamos. Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de 24 horas. Napoleón, hay un tema que salta en los momentos en los que nos ponemos a pensar en el famoso vamos bien y como argumento cada vez que se le hace una crítica a los pareceres o actuaciones del régimen. Yo tuve acceso recientemente, Napoleón, a una encuesta hecha aquí en Alemania donde se le preguntaba a la gente cuáles eran los valores o las cosas más importantes para la buena marcha de la sociedad. Y más del 80% de los encuestados decía que lo más importante para la buena marcha de la sociedad en Alemania era la honestidad. Eso me pareció sumamente importante. Porque no es solamente una opinión, es que es algo que uno logra ver. Cuando usted va a un país, y a mí me pasó algo, Napoleón, que seguramente le pasará a muchísima gente, sobre todo a los que están saliendo ahorita de Venezuela. Cuando uno sale de Venezuela y uno se da cuenta que Venezuela ya no está en el mundo. O sea, que el chavismo ha sacado a Venezuela del mundo. Porque en el mundo hay un comportamiento que no lo hay en Venezuela. En principio, la honestidad, el respeto a los demás, el respeto a las normas sobre todo, que es la base de funcionamiento de cualquier sociedad de forma correcta. Entonces, fíjate. El hecho de que, al menos aquí en Europa, por lo menos aquí en Alemania, la gente respete el semáforo. La gente respeta la luz del semáforo. La respeta al conductor, la respeta al peatón. Si tú vas manejando y respetas la luz del semáforo, y yo, que soy peatón, respeto la luz del semáforo, hay una confianza. La confianza es de tal nivel que el que va manejando, cuando está su luz, acelera, porque sabe que el peatón no se va a lanzar. Y cuando uno es peatón, inclusive se para en el rayado y solamente ve el semáforo, y cuando ve que está la luz para el peatón uno cruza, porque uno sabe, uno confía en que hay un conductor honesto que respeta las normas y que no va a acelerar cuando yo estoy cruzando. Esa cosa tan básica y tan pequeñita que hay en cuanto al respeto al otro y en cuanto a la honestidad y al buen funcionamiento de una sociedad nos permite decir que hay sin duda alguna muchísimas cosas que atender, pero es que lo principal y de lo que no nos vamos a salvar en Venezuela es de una gran transformación educativa y de valores que deba avanzar por encima inclusive del establecido ya sistema educativo universitario, secundario y básico en primera y segunda etapa. Porque estamos hablando de que vamos a tener que meternos inclusive no solamente en la cabeza de los docentes, sino en la cabeza de los padres para poder entrar en la cabeza de los niños y de los jóvenes que están en etapa de formación. Estamos hablando de que hay que derribar una serie de valores que no van a permitir el avance de un cambio en la sociedad. Y muchísima gente a mí me pregunta que le parece que es interesante e importante que se haga o que se tome en cuenta el ejemplo alemán de la reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y yo pienso que en el caso del ejemplo alemán es el contrario. El ejemplo que hay que tomar es el ejemplo japonés. Porque, y de esto podríamos hablar un poquito más mañana, Napoleón, porque en el ejemplo alemán lo que se hizo fue tomar los valores que ya existían en la sociedad alemana, de la cultura del trabajo, de la cultura de la disciplina, de la cultura del respeto a los horarios, para con esos valores de base, de fundamento, avanzar en una reconstrucción que se dio en el milagro alemán. En el Japón tuvieron que hacer otra cosa. Tuvieron que demoler los valores que existían, que eran una rémora del pasado feudal, para a partir de allí poder construir lo que se hizo luego en el Japón y que la convirtió en una de las principales potencias del mundo. De eso hablaremos mañana, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Gracias, Daniel Lara Farías. Si lo quieren seguir, Daniel Lara Farías, su Twitter es @DLaraF, D de Daniel, Lara y F de Farías, D Lara F. Oscar Centeno Lucinchi envía una carta que a su vez fue enviada al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba.
quien después que se habló de la presencia de militares cubanos, de hace tiempo se está en eso, él niega la presencia de militares cubanos ya oficialmente. Pues entonces dice lo siguiente, y leo textual: bien, aquí está la lista para que se la pasen al mundo y díganle que yo me hago responsable de demostrarle y afirmo hoy 50,000 jóvenes han sido enviados a Venezuela desde el pasado viernes. Señor Bruno, usted que dice que en Venezuela no hay presencia militar cubana, y entonces, ¿quiénes son estos oficiales? 2 generales de brigada, uno en Fuerte Tiuna y otro en Barquisimeto, 4 coroneles, 8 tenientes coroneles, 6 capitanes de fragata, 25 oficiales subalternos, 4.500 hombres de infantería organizados en 8 batallones de 500 efectivos, más un batallón estacionado en Fuerte Tiuna, con sala situacional independiente instalada en Fuerte Tiuna, servicio de remonta y conectada a Wi-Fi y encriptado por cable con el Centro de Operaciones de Comando de Valle Picadura en La Habana, bajo el comando desde La Habana del general de división Leonardo Adolfo Valdés. Estas tropas entran a Venezuela y salen hacia Cuba para sus reemplazos constantemente por una pista de aterrizaje ubicada en Apure y por la rampa 2, base aérea del aeropuerto de Maracaibo. Llegados a Venezuela a partir de enero del 2012, estos nuevos contingentes reemplazaron los anteriores que comenzaron a llegar entre enero y febrero y agosto del 2011. En la jefatura mayor están los generales, el jefe general de división Leonardo Adollo, de 60 años, que fue un teniente que estuvo en Angola. El jefe de operaciones del Estado Mayor es el general de brigada Herminio Hernández Rodríguez. Por otro lado, el jefe del G2 es el general de brigada Alejandro Ronda Marrero. Oficiales estacionados en Venezuela ejerciendo el comando de tropa cubana que dependen directamente del general de división Julio César Gandarilla, actual jefe de la contrainteligencia cubana, Ramiro Méndez Olayeta, de 59 años, y Eusebio Serrat Denis. Están los coroneles Rodrigo Hernández Maite, Rufino Zabaleta Corvino, Jaime Freitas Zambrano, Simón Guillermo Senior. Están los tenientes coroneles Luis José Fernández, Armando García Rotondaro, Májoras Ruiz, Braulio Menéndez, Luis Carlos Castro Guiño, Federico Trompís, capitán de navío fragata, Federico Corsi, capitán de infantería de marina, Norberto Arango, Luis Gerardo Vera González y José Dionisio Bilbao Menéndez. Hay 25 oficiales subalternos de infantería que constituyen oficiales expertos en inteligencia, contrainteligencia, sabotaje, contrasabotaje, que están dirigidos por el general Julio César Gandarilla. Gandarilla es máximo jefe de la contrainteligencia militar cubana en Valle Picadura. Portan carnet especial suscritos por el general director Figuera Chacín, venezolana y armamento autorizado con porte de arma especial emitido por el DARFA. Estos agentes móviles especiales cubanos tienen 12 puntos de concentración en Caracas, ubicados en estaciones de salida y entrada del metro. 2 importantes en el este, en Metro de los Dos Caminos y Unicentro El Marqués. 2 en el oeste, Parque del Oeste y Capitolio. 3 en el sureste, La Bandera Roosevelt, la Universidad Central de Venezuela y El Valle. Coordinan con los 70 puestos de comando ubicados en las urbanizaciones de las zonas residenciales altas de Caracas. Se llama Plan Guaraira Repano. Armas que portan y detentan las tropas cubanas: AK-A-103, AK-109, equivalente al FALM de fabricación belga, lanzacohetes Trop R1V de 50 milímetros, obuses Kalishnev 120 contracarros, morteros lanzagranadas tipo Katiuska M30 Kamarakov. La intendencia tiene uniformes tipo patriota, es entre comillas, venezolanos con insignias y grados militares venezolanos. Ubicación: geoestratégicamente ubicados, móviles de manera tal que puedan movilizarse y cortar avance de unidades terrestres del Ejército de Venezuela hacia Caracas. Aguaviva, Barinas, Morón Coro, Barquisimeto, El Orza, Puerto Cabello, El Tigre, Pariaguán, La Encrucijada, Maracay, y así sigue detallando, de forma que están más que ubicados.
quiero ver cuando desaparezca la narcodictadura, que no tengan tiempo de salir corriendo, como hicieron el 12 de abril, que salieron corriendo como locos desesperados. Pero bueno, esos, ojo, no son invasores, no, porque ellos no entraron por la fuerza. Ellos entraron por unos traidores apátridas que son realmente irrecuperables, ¿no?, que nacieron aquí, empezando por Chávez Frías, que es el mayor apátrida de todos. Tiene la palabra, que ya la estamos viendo en cámara, Iván Ballesteros. Adelante, Iván. Quedó congelado el señor Ballesteros con la lectura que le dimos. Bueno, estará mañana con nosotros. Usted puede seguir a Iván Ballesteros y su plomo parejo por el Twitter @plomo parejo. Tenemos problemas porque eso es Caracas, pero bueno. Para las próximas 24 horas se pronostica en Miami un día jueves 7 muy nuboso y para Orlando un día soleado. Temperatura máxima 22 grados y la mínima es de 8 grados centígrados. En Toledo, atención, tendrán un jueves muy nuboso y temperaturas horror entre los -2 y los -7 grados centígrados. ¡Tengo frío! ¡Me quiero ir pa' tu caca, no jodas! Yo también me quiero ir a tu caca y no tengo frío. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Damaso Jiménez desde la Florida Central. Damaso, adelante. Bien, ¿cómo está Napoleón? Saludos a los seguidores de Bravo 24. Estas son las noticias más impactantes en la Florida en las últimas 24 horas. Bien, un proyecto de ley que apunta a prevenir fallas en el diseño de las boletas, como las boletas de votación del condado de Broward a mitad del periodo del 2018, que podrían haberle costado el asiento al demócrata Bill Nelson en el Senado de los Estados Unidos. Un comité estatal de esta Cámara pues aprobó por unanimidad el proyecto de ley esta semana. Los expertos señalan que la boleta de Broward ocultó la carrera del Senado de los Estados Unidos debajo de las instrucciones en la columna de la izquierda. Al parecer, miles de votantes se habrían saltado este punto y no votaron para la carrera del Senado. Los expertos en diseño de boletas han dicho que la misma no seguía las mejores prácticas de lo que tiene que ver con el diseño y podría, pues en este caso, haber confundido un poco a los votantes. El proyecto de ley también daría a los sufragantes mucho más tiempo para resolver problemas con firmas en las votaciones por correo y las boletas provisionales. Se va a requerir que los condados notifiquen a los votantes por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico si rechazan una boleta electoral debido a una falta de coincidencia de la firma. Los supervisores electorales tendrían mucho más tiempo para realizar recuentos. También se requerirían que los condados compren equipos de votación que podrían realizar recuentos múltiples de forma simultánea. El equipo obsoleto hizo que el condado de Palm Beach no cumpliera con los plazos de lo que podríamos llamar pues este recuento. La fecha límite para arreglar todos estos problemas de firma pues se extendería desde las 5 de la tarde del día anterior al día de las elecciones hasta el día 11 después de que se llevan a cabo los comicios. El presidente del Senado, Bill Calvano, republicano por Bradenton, dijo que se debe trabajar para mejorar el sistema de elecciones del estado, porque Florida sigue teniendo problemas y cada año con respecto pues a esta situación. El presidente de la Cámara de Representantes, José Oliva, de Miami Lakes, dijo que es posible que se deban hacer algunos ajustes, pero no cree que sean necesarios reformas radicales. Sin embargo, pues los demócratas dicen que sí quieren ver mucho más reformas. El senador estatal, por ejemplo, José Javier Rodríguez, demócrata por Miami, quiere que las boletas de voto por correo enviadas el día de las elecciones se cuenten hasta 10 días después de las elecciones, lo que permite la aceptación de las boletas en tránsito y en instalaciones postales. Llamó también a los cambios dados la aprobación inicial como el mínimo indispensable con respecto a este caso. Bien, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, se dirigió por primera vez al Congreso Estatal, donde tocó el tema de la inmigración, un asunto reservado
para el gobierno nacional. Allí anticipó que la Florida no será un estado santuario para los inmigrantes sin papeles o ilegales, como les llamó. Dijo además que no van a permitir que ningún ilegal cometa pues un delito criminal en el estado de la Florida. No vamos a tolerar que las ciudades santuarios, así dijo, frustren el trabajo de los cuerpos policíacos al proteger a los criminales ilegales a costa pues de gastos públicos. Estas fueron sus declaraciones. DeSantis también mencionó a Cuba y Venezuela como parte de su plataforma política. Dijo que la tragedia que vivimos los venezolanos es el resultado del fracaso del experimento socialista, un sistema que es hostil, se refirió pues a la libertad del ser humano y contrario a la naturaleza misma de la gente. Luego alegó que la tragedia venezolana no sería posible, no se habría llevado a cabo sin la influencia nefasta de la dictadura castrista cubana. Enfatizó, por supuesto, que espera en algún momento ver, como creemos que todo lo quieren todas las personas, una Cuba libre y democrática a la caída de Maduro, la cual pues pronosticó. Bueno, seguiremos en contacto mañana, Napoleón y amigos de Bravo 24, pero para enterarse de todo lo que ocurre en Florida Central, no dejen de seguirnos por nuestra plataforma @entérate Orlando, por Twitter e Instagram, y si lo solicitan también pues pueden disfrutar de nuestros titulares y noticias a través del WhatsApp. Gracias, Damaso Jiménez. Bueno, el lapsus brutis mío fue, o el Alzheimer, no sé, fue con Diego Arria. Efectivamente, Diego Arria luchó y trabajó por todos los perseguidos que estaban perseguidos para matarlo cuando la dictadura de Pinochet, dictadura que llegó, ¿no?, a consecuencia del caos, persecución y los muertos del gobierno de Salvador Allende, que eso es lo que produce exactamente, con el aplauso de la gran mayoría del pueblo chileno en ese momento. Pero en fin. Bueno. Sorteando los drones, sorteando los aviones, porque estamos cerca del aeropuerto. Ahí llegó, entonces grabó y nos envió la situación de nuestros diferentes, que si Leo, que si Escorpio, que si Virgo, etcétera, signos zodiacales, los diferentes signos zodiacales. Virginia Escobar, la Wicca. Hola, Napoleón. Para el jueves 7 de marzo, las energías recaen sobre la transformación espiritual, que es conocida también como la runa del mago, y nos hace referencia al espíritu vivo del ser humano, a su alma, y lo invita a reconocer que es diferente. Es una energía que nos invita a entender lo que sucedió y lo que no sucede para poder aceptar los cambios. En fin, es un excelente día para trabajar nuestros pensamientos, nuestra verdad y nuestros principios para replantearnos ese camino de vida. El signo mejor aspectado será Aries, que celebra una victoria muy merecida. Capricornio, logros y progresos que te traen gran alegría. Piscis, debes moderar las expectativas y mantener los pies sobre la tierra para poder seguir adelante. Virgo, confía en tu intuición ante la resolución de conflictos. Tauro, consulta tu sabiduría interior para que puedas recuperar el control de todo. Leo, domina tus emociones y evita que te afecten los fantasmas del pasado. Libra, evita sumergirte en los dolores del pasado y así te alejarás de la frustración. Sagitario, regocijarte en el conflicto te puede traer muchas carencias. Géminis, evita la violencia, porque puedes hundirte más en problemas. Cáncer, te sientes desmotivado, atrapado y en un callejón sin salida. Escorpio, cuidado con el autoengaño, te puede traer problemas de salud. Acuario, crees que no puedes seguir adelante, busca tu sabiduría para apartar ese sentimiento y poder avanzar. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @Virginia Escobar
o en Instagram como @WiccaReencarnada. Mañana regresamos con las energías y los signos. Hasta mañana, Napoleón. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Virginia Escobar, la Wicca. Ella misma dice que es una bruja. ¿Y las brujas dónde andan? Con escobas. O sea que no, la gente que se escandaliza porque le llamo bruja, no, si ella misma dice que es bruja, ¿no? Y es muy acertada, se dice la gente, déjeme decirle. Pero bueno, antes de presentarles a las gallinas, que son las más populares de este programa, cuando no salen, se quejan algunos de ustedes. Bueno, vamos a agradecer a aquellas personas y a aquellas compañías que hicieron posible o hacen posible este programa de lucha por la democracia y la libertad e información del pueblo venezolano, en especial. Queremos también dedicarlo al pueblo puertorriqueño y al pueblo cubano. Es más, queremos que regrese Berta Soler, como casi todas las 2 veces a la semana teníamos a Berta, pero el problema con Cuba es peor que el problema con Venezuela en cuanto a los teléfonos. Bueno, vamos a agradecer a Ángela Sago, que tiene su libro En nombre de los pobres los multiplica, cómo engañando a la gente, con frases bonitas y con ideas bonitas, no engañan a la gente. El nuevo trabajo de investigación de Bernardo Jurado, llamada La fragancia de la rebelión. El nuevo trabajo de sociológico de Carlos Rangel, La Venezuela imposible. Además de Aptitud Dancewear, Doménica Ciortino, Realtor y Simple Care. Ellos son, gracias a ellos, hemos podido hacer este espacio de 24 horas por YouTube. Nuestro Twitter es Napoleón Bravo. 24 horas por YouTube en Bravo 24, voz de la libertad y de la democracia. ¡Adelante esas gallinas!